tanto FOPEA como ADEPA ya están emitiendo comunicados al respecto y lo tenemos en línea a Daniel Deseín, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿preocupación por esto? Sí, sí, nosotros ya veníamos, nos habíamos manifestado cuando en una de las debates en comisión ya Parrilli pidió la incorporación de este concepto, ¿no? De ampliar, digamos, la- las, eh, las causas, los momentos en que los jueces estaban obligados a hacer las denuncias por supuestas presiones a los poderes mediáticos, ¿no? Claro, porque en el Eh, original no estaba esto, ¿no? En el original no estaba, se incorporó, son dos palabras, digamos, pero dos palabras complejas, porque que claramente, digamos, la labor periodística es siempre muy sensible y hay que tener mucho cuidado en que haya elementos que puedan generar algún tipo de condicionamiento, ¿no? O expandir la autocensura o actuar, digamos, como amenazas más o menos visibles a la actividad periodística, siempre resguardando el derecho a la información, que tiene que tratar de estar libre de este tipo de obstáculos, ¿no? Entonces siempre nos parece importante manifestarnos tempranamente ante el avance o la propuesta de este tipo de ideas, y más, bueno, cuando en tratamiento legislativo ya esto se acerca, ¿no?, a una posible ley que puede tener un efecto intimidatorio mayor todavía, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Una de las funciones del periodismo es actuar como contralor de los poderes en general, y dentro de ellos está el Poder Judicial, con lo cual nos parece que debíamos advertir esto a la sociedad y tratar de analizarlo con mucho cuidado y instalar en el debate público, y ante la inminencia y la decisión de los legisladores de tratar esta cuestión, de que se trata de algo grave para la libertad de expresión en general, ¿no? ¿Se puede resguardar la calidad y la fortaleza de la democracia con este tipo de cosas? Bueno, creemos que la democracia siempre está asociada, ¿no?, a los niveles de libertad de expresión que hay en una sociedad, la fortaleza, la intensidad del trabajo periodístico. Ellos son los que proveen elementos, ¿no?, información, y que constituyen un presupuesto democrático esencial. No hay una democracia plena si la ciudadanía no está adecuadamente informada sobre las cuestiones de interés público, ¿no? Entonces, esta relación es la que muchas veces se daña cuando el periodismo se debilita o cuando el periodismo está amenazado, cuando los periodistas no tienen los márgenes adecuados para moverse con la suficiente libertad y poder avanzar en sus investigaciones, en sus opiniones, en la cobertura de lo que ocurre, sobre todo en los espacios de mayor poder, ¿no? Entonces, de esto se trata, es una cuestión delicada, y por eso en nuestro ordenamiento jurídico siempre tiene un tratamiento jurídico preferencial, ¿no? Que no se trata de un fuero a los periodistas, sino de una protección estratégica a este derecho de la ciudadanía a estar adecuadamente informada, ¿no? Entonces, ese mecanismo, esas dinámicas son lo que nuestra Constitución, los tratados internacionales con rango constitucional, tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no?, que prevé distintos elementos de figuras de posibles censuras, pero de manera directa, ostensible, que son siempre muy conocidas, pero también vías de censura indirecta, ¿no?, vías de Ajá. censura más disfrazada, de censura más sutil, y muchas veces pasan por elementos presentes en las normativas, por presiones de distinta índole por parte de los distintos poderes, ¿no? Y se trata de poner la lupa sobre estas cuestiones cuando esos riesgos van avanzando y pueden terminar transformándose en piezas, ¿no?, del ordenamiento legal, que hagan todavía más difícil una actividad que de por sí misma es difícil, y sobre todo en un contexto como el actual, donde está llena de obstáculos, y la industria periodística y el oficio periodístico están en este momento débiles, ¿no? Entonces, sumar un factor de amenaza, ¿no?, y de restricción a ese oficio, a esa actividad, a esa industria, siempre es negativo para la sociedad. ¿Creen que tiene que ver con ya un estilo de este gobierno? ¿O es el momento? Bueno, este gobierno todavía es un gobierno joven y es un gobierno que ha debutado, digamos, con una novedad global como la pandemia, por lo tanto está todavía definiendo su carácter, ¿no?, y improvisando una cantidad de cuestiones propias de todos los gobiernos que enfrentan catástrofes de esta naturaleza como la de la pandemia, pero sí hay una cantidad de antecedentes propios del kirchnerismo, en sus gobiernos anteriores,
distintos referentes de ese espacio, y la complejidad de una coalición donde hay sectores más moderados, hay sectores más hostiles con la libertad de expresión, y hay muchas manifestaciones en ese sentido. Creemos que las de Parrilli han ido en ese sentido, que la propuesta concreta en esta cláusula va en esa línea y representa, digamos, el sector más adverso, ¿no? a la tolerancia en general y a la relación con el periodismo. Entonces siempre es riesgoso, ¿no? El clima se ha enrarecido mucho, ha habido una serie de antecedentes, algunos vinculados con la pandemia, que han implicado limitaciones al ejercicio periodístico, otros vinculados a algunos periodistas conocidos, a la actividad en general, ciertos actos de estigmatización, de escraches con algunos nombres. En algunos de ellos ha participado la vicepresidenta de la Nación con algunos videos donde aparece un señalamiento público, ¿no?, desde la autoridad a ciertos periodistas, y cierta confusión entre la actividad periodística y la relación con las fuentes, que es algo muy sensible, complejo de entender muchas veces para el público, pero no debe confundirse la eventual actuación de las fuentes, que muchas veces, sobre todo en los casos de investigación y de corrupción pública, son fuentes espurias, ¿no?, y con la actividad de periodismo, ¿no? Entonces, todo esto está en esta línea, esta teoría del lawfare, de una supuesta connivencia entre el poder político, ciertos sectores del poder político, ciertos sectores del poder judicial y del periodismo, para tratar de condicionar y minar los niveles de intensidad democrática. Bueno, estas ideas, estos conceptos, estas tensiones, estas manifestaciones están vinculadas entre sí, y forman parte de un debate siempre provisorio, siempre insuficiente, que tiene que ver con, bueno, cuáles son los indicadores más importantes de una democracia, en qué medida el rol periodístico es un factor esencial para tener una democracia plena, para juzgar la actuación de nuestros periodistas, ¿no? Cuáles son las formas de defenderla y los cuidados que tenemos que tener los ciudadanos, y sobre todo aquellos que ocupan posiciones de poder en particular, ¿no?, en su relación con los medios de comunicación. Siempre esa frontera a veces difusa, ¿no?, entre la censura, ¿no?, y la libertad de expresión, y otros derechos, como puede ser el derecho a la intimidad, ¿no?, el derecho al buen nombre. Siempre esa frontera es muy delicada, y saber definirla bien, saber trazar esos límites adecuadamente, en eso se juega buena parte de la fortaleza de los pilares de nuestro sistema democrático. Daniel, ¿ha tenido ya alguna repercusión este tema en el plano internacional, en entidades que trabajen por la libertad de expresión a nivel internacional? Sí, nosotros estamos muy vinculados con muchas de esas organizaciones. Hoy a la mañana me llamaba el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que seguramente se van a manifestar en las próximas horas. Lo han hecho en otros casos, como el que yo contaba, ¿no?, de la estigmatización y los intentos de criminalización a periodistas en los últimos meses. Siguen con atención lo que pasa en la Argentina. La Asociación Mundial de Periódicos, en su capítulo latinoamericano, también siempre sigue atentamente lo que pasa aquí. Asociaciones colegas, ¿no?, de otros países latinoamericanos como Chile, estuvimos hablando también con ellos hace poco, Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera, están siempre atentos a lo que ocurre aquí, porque bueno, siempre en espacios como el nuestro, como el latinoamericano, hay cierto efecto contagio, hay similitudes, hay procesos que se van repitiendo, ¿no? Entonces siempre los colegas de otros países están atentos a lo que pasa en los países vecinos para evitar que eso se replique, ¿no? Y en momentos como este, como la pandemia, lo que hemos visto en el mundo en general es que se han acelerado una cantidad de tendencias, y una de ellas es que los gobiernos más hostiles, más reactivos a la libertad de prensa, han pisado el acelerador en el sentido de tratar de oprimir, hostilizar más. Lo vemos desde ya en regímenes como el venezolano, ¿no?, pero también en otros espacios que fueron faros para la libertad de expresión, como son los Estados Unidos, con su larga tradición de defensa de este derecho, y también más cerca en Brasil, ¿no?, en Ecuador, en Colombia. Vemos muchos casos que se repiten a veces desde lo más alto del poder, a veces desde ciertos sectores del poder legislativo, del judicial, o desde el poder económico, con lo cual la pandemia nos torna más débiles a los periodistas, a los medios, pero también a los ciudadanos, y eso hace que debamos estar más atentos y defender con más fuerza
nuestros derechos y la vigencia de las garantías básicas para poder seguir ejerciendo plenamente esos derechos, ¿no?